Exacto. La autorización de todos ustedes. Estamos ya grabando la sesión. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos fue esta semana, esta primera semana? A ver, Me gusta. Alejo, Alejo, ¿cómo vas? Muy bien, Bueno, ¿cómo te fue esta primera semana? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué tal la experiencia? súper bien, profe, todo excelente. sí. Ah, bueno, eso está muy bien. Eh, Paula, por aquí tenemos a Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes, muy bien. Ah, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido la oportunidad de visitar el campus, de ir a la biblioteca? Pues me fue muy bien la semana pasada y no, la verdad no he como recorrido todo el campus, pero yo creo que ya esta semana lo hago. Ok, Ah, bueno, muy bien. espectacular. Tienes que descubrir ese campus tan hermoso que tenemos. Ujú. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, Santiago. Profe, una pregunta es que para hoy está la prueba CIEA de administración, entonces, ¿la hacemos por fuera o se hace ahora en clase? No, y ustedes tienen hasta las 10 de la noche para entrar al sistema, a la plataforma virtual, y ahí van a encontrar algo que diga pruebas IEA, un cuadernillo. Entonces, no es en clase, sino es libre. ¿Sí? Vale, gracias. Pero ojo, hasta las 10 de la noche. ¿Por qué hasta las 10 de la noche? Porque si usted, la prueba dura aproximadamente hora y media. Quienes terminan más rápido duran la hora, pero quienes gastan un poquito más, hora y media. Si ustedes entran después de las 10, corren el peligro de demorarse un poquito y el sistema cierra inmediatamente en las 11:50, 55, no sé, cierra, y si ustedes no han grabado o no han generado más información, simplemente quedan como si no la hubieran presentado. ¿Listo? Por Bueno, eso señora, se da gracias. el espacio para que estén en su casa o en la universidad tranquilos presentando la prueba. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, señor. Bueno, ¿quién ha ido? Permíteme, profesor Diego, vamos a averiguar quién conoce ya la biblioteca, quién ha entrado ya a la biblioteca. Caleb, Yo creo que Caleb Ipus es de los más colaboradores. Ah, mira, Juan Sebastián nos está diciendo en el chat está en de ella. él. Muy bien. No, pues está muy bien que estén en ella, pero ya vieron la base de datos, primero los libros, ¿cierto? Los varios pisos que ustedes, en donde ustedes pueden encontrar no solamente el préstamo tranquilo de los textos, pueden buscar los textos allí mismo, los que necesiten pueden trabajar allí en unos espacios que pueden solicitar para reunirse. También les prestan computadores, eh, sobre todo tablets, también les prestan películas, ¿sí? Pero no se pierdan la posibilidad de conocer la base de datos. Es enorme, es hermosa, es actualizada. Muy pocas universidades tienen la base de datos que tenemos aquí. La universidad sí está muy atenta a que ustedes tengan muchos elementos para la consulta. Tienen conexión con prácticamente todas las universidades nacionales y algunas internacionales. Quiere decir que aprovechen esos recursos, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Juan Esteban, bravo. Sí, señora. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va tu equipo de trabajo? ¿Tienes Bien, bastante señora. Gracias a cosas? Dios. Va todo bien. Me Bueno, parece excelente. bueno, ojalá sigan así, sigan con ese entusiasmo. La dinámica académica empieza a complejizarse un poquito, pero si ustedes
van a aplicar el concepto administrativo a sus vidas y obviamente al ámbito académico, les aseguro que les va a ir muy, muy bien. ¿Listo? Entonces comencemos. Comencemos. ¿Ya se está viendo la pantalla? Que alguien me diga. Profesor Diego, ¿estás viendo la pantalla? Si usted sabe hablar, Sí, señora. sabe comunicarse con el ser humano, usted puede ir a comprar a la tienda. Usted puede desarrollar otra serie de habilidades. A ver, ¿listo? ¿Ya? Bueno, entonces, la semana anterior el profesor Diego nos hablaba de esto. No sé si quieras comentar algo más, profesor. Lo contemporáneo. No, profe. Bueno, tranquilo, de las diferentes instancias que vamos a manejar desde acá, ¿cierto? La clase magistral, que es lo que estamos haciendo, el acompañamiento académico, que es lo que se está haciendo con su otro profesor, y la continuidad a partir de todas las posibilidades que ofrece la universidad del campus y la parte virtual para que ustedes puedan ingresar. ¿Cuáles son las unidades temáticas que se van a manejar este semestre? Recuerdan que ya habíamos comentado algunas. Dentro del concepto de teorías administrativas y organizaciones, vamos a mirar la historia, pero también están las 4 fases, las 4 etapas del proceso administrativo que ustedes no pueden más bien, que ustedes deben recordar permanentemente, sean profesionales en mercadeo, sean profesionales en contaduría o en administración. Inmediatamente alguien les pregunte cuáles son las etapas del proceso administrativo, ustedes van a decir planeación, organización, dirección y liderazgo, control y evaluación, porque son las 4 etapas que se manejan no solamente aquí, sino internacionalmente. Cada vez que hablamos de proceso administrativo, esas 4 situaciones se reflejan inmediatamente en nuestra memoria. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 4? Laura, una de las niñas, Laura, aquí está. Sí, señora. ¿Cuál es? Mira. Planeación, Sí. La que sigue. organización, Sí, liderazgo y dirección, sí. evaluación y control. Exactamente, son esas 4. Son esas 4. ¿Listo? Gracias, Laura. Entonces, de acuerdo con lo que vimos la sesión anterior y algo que vamos a pensar hoy, ¿qué tanto sabemos de administración? A ver, ¿quién me quiere leer? No sé si Erika quisiera leer la pregunta o la frase que se está planteando en este momento. El término administración se asocia con la efectiva gestión en las organizaciones, el manejo exclusivo de los recursos económicos y el diseño económico de las organizaciones. ¿Diseño qué? El diseño Único de las organizaciones. de las organizaciones. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. A ver, ¿quién se lanza? Profe, la efectividad de gestión en las organizaciones, ¿Por qué? porque la anterior clase hablábamos de que la gestión como parte de administración era parte fundamental en una organización. Entonces, por eso considero que es la primera. Ajá, muy bien. Eh, ¿Por qué no es el manejo exclusivo de los recursos económicos?
creer. Don Andrés Reina, tu compañera nos acaba de decir que la respuesta es la primera, la efectiva gestión en las organizaciones. Ahora dime por qué la segunda no es. Andrés, ¿no estás? Alejo. Qué pesar que no están. Caleb, a ver, dime. Porque hablábamos de organizaciones en la anterior clase, más no de los recursos económicos. Ajá. Sí, sí, sí. Fíjense ustedes que si yo como empresaria me dedico exclusivamente a la parte económica de la organización, ¿qué me puede pasar? ¿Qué creen que me pueda pasar? Pues yo considero que se estarían dejando al lado pues otras cosas que también son importantes. Exacto, Leslie, definitivamente. Miren lo que nos ocurrió con la 14, ¿cierto? Yo les decía que la 14 fue una suma de variables que la llevaron a pues a la quiebra. Y una de esas variables está centrada en que los herederos se preocuparon mucho por obtener sus ganancias, quiere decir, eran accionistas, herederos accionistas, se preocuparon mucho por obtener ganancias y descuidaron lo otro, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro? Lo que tú acabas de mencionar, Leslie, ¿cierto? Otras situaciones, descuidaron talento humano, descuidaron relaciones, descuidaron compras, descuidaron cumplimientos, ¿sí ven? Entonces, muy bien. ¿Y por qué el diseño único de las organizaciones tampoco es? A ver, ¿llegó Andrés o no? Andrés Reina. A ver, Camila Rojas, cuéntame, ¿qué se te ocurre? Acuérdense que... Profe, ¿me escuchas? Qué pena. Ahora sí, ahora sí. Pues, profe, yo siento que cuando hablamos de administración no se habla como del diseño, o sea, siento que se habla más que todo es como de efectividad en Ajá. el ámbito de las organizaciones. Pero fíjate que de alguna manera sí diseñamos. Ya voy, Caleb, ya voy. De alguna manera sí diseñamos, pero ¿qué ocurre? Cuando yo me quedo en el diseño y no paso a la acción, ¿qué hago? Me equivoco, ¿cierto? A ver, Caleb, ¿cómo complementas? Pero está muy bien, Andrés, lo que dijiste. Caleb. Profe, pues yo complemento. ¿Me escuchan? Sí, sí, te oigo. Ah, bueno. Pues yo lo que diría es que no se centra solamente en el diseño, sino también en la ejecución. Entonces yo creo que eso es lo que le faltó al argumento, pero es como el 50-50. El otro 50 es que sí necesita el diseño único, pero también necesita la ejecución de ese diseño o de ese plan. Claro, pero si yo le quito la palabra único, se acerca más a lo que estamos hablando. Pero si le dejo la palabra único, porque único es solamente uno, no hay más. ¿Sí ven? Entonces yo no me puedo sesgar desde esa perspectiva. Entonces todos están muy bien organizados. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. A ver, Dayana. Dayana. O Dylan Nicole. Dilin Nicole.
Dilín, ¿qué está pasando? A ver, perfecto, Dilín. ¿Puedes comentar, puedes leer, ayudarme a leer la pregunta, por favor? Ok, gracias. Juan José. Juan José Mora, ¿estás? Sí, profe, ¿me escucha? Bueno, ¿me ayudas, por favor? Gracias. La administración se encuentra determinada por la efectiva ejecución de planear, organizar, dirigir, liderar y la evaluación o control de las organizaciones, exclusivos procesos de producción y venta o el desarrollo de la gestión humana. Bien. ¿Cuál piensas tú? ¿Qué es? Yo pues diría que es la primera, la efectiva ejecución de planear, organizar, dirigir, liderar y evaluación control de las organizaciones. Muy bien, joven. Muchísimas gracias, Juan José. A ver, Juan Esteban Trujillo, ¿por qué podríamos ratificar que es la primera? A ver. ¿Me escuchas, profe? Sí, señor. Porque pues la administración se centra básicamente en eso, en poder planear para llegar a un objetivo y saber administrar como las decisiones, ya todo lo que tenga que ver con lo cuantitativo, por así decirlo. Exactamente. Eh, quali, quali y cuantitativo. Fíjate que aquí se están vinculando las dos. Por eso se habla de efectiva ejecución. Quiere decir, yo no olvido nada de lo que está allí, ¿cierto? De las fases. No me inclino más hacia una fase que la otra. Fíjense las otras dos preguntas, o más bien respuestas. Si yo me quedo en la parte de producción y venta, ¿descuido qué? Descuido la parte financiera, descuido la parte administrativa, descuido la parte humana. Entonces voy a tener muchos problemas en ese sentido. Pero si me quedo con el desarrollo de la gestión humana y no le pongo atención a las cifras, no le pongo atención a la calidad, miren cómo descompenso todo. ¿Sí ven? Por eso lo que ustedes están haciendo desde este momento, incluso respondiendo a estas preguntas, es simplemente generar un pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué crítico? Porque nos estamos acercando a los espacios viendo qué es lo que debemos resolver. ¿Por qué no quedarnos en uno u otro lado? O como decimos, ¿por qué no sesgarnos hacia una u otra situación? ¿Sí queda claro hasta allí? Entonces volvemos a decir que esa era la respuesta. Hay otra pregunta. A ver, Carol Joseph Restrepo. Hola. ¿Me ayudas a leer, por favor? Dice, las organizaciones se apoyan en la administración para la distribución, venta y consumo de productos o servicios, promover la sostenibilidad social, ambiental y económica, o generar solo ingresos económicos. ¿Cuál crees que sea? Pues yo diría que la primera, la distribución, la venta y consumo de productos y servicios. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Pues porque en sí las organizaciones buscan eso, distribuir, vender, consumir productos o servicios y pues servir al público, por decirlo así. Sí, sí, sí. ¿Quién considera que hay una diferencia y que se puede buscar otra respuesta? Pues, profe, Sí. pues yo creo que es promover la sostenibilidad social, ambiental y económica, Muy bien. ya que pues siempre hemos hablado de que administración no solamente se hace en la parte de distribución y venta, por decirlo así, que sería la parte económica de una organización, sino que aparte se tiene que mantener una buena administración social entre los, pues,
organismos que conforman esta empresa, esta organización. Exactamente. Entonces, fíjate que la segunda, Joseph, la segunda respuesta incluye la primera. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que administración no es solamente rentabilidad, no es solamente ubicar un producto o un servicio, sino que ya tenemos tres enfoques muy interesantes. La parte social, con la responsabilidad, la parte ambiental y la parte económica. Quiere decir, vamos a promover la sostenibilidad. ¿De quién? De la organización. Cuando yo hablo de lo social, estoy vinculando a la comunidad, estoy vinculando al talento humano. Cuando yo hablo de lo ambiental, estoy vinculando, ¿cierto?, el entorno, toda la parte que me va a permitir mejorar el planeta, pero también estoy hablando del ambiente interno, del ambiente que yo debo generar entre las personas para que se sientan bien colaborando. Y por consiguiente la parte económica. Entonces fíjense que ya vamos clarificando mucho mejor lo que necesitamos para poder entender el papel real de la administración, ¿cierto? Bueno, otra pregunta. Leslie Martínez. La sostenibilidad de las organizaciones está determinada por crecimiento en el mercado, la capacidad de generar riquezas, promover el desarrollo social, económico y ambiental de los entornos de interacción. Listo. ¿Cuál es para ti la respuesta? La última. Sí. ¿Por? Pues porque de eso estamos hablando, que las organizaciones pues se encargan de eso, de como estar al pendiente de todo lo que es la parte no solamente económica, sino la social, la ambiental. Muy bien, efectivamente. ¿Quién quiere complementar lo que acabamos de decir? Si yo desde la administración digo, vamos a generar riqueza, se oye mal, se oye feo, dicen, uy, no, tan ambiciosa. ¿Qué creen? A ver. ¿Sí? De mi parte sí. Y pues la pregunta dice la sostenibilidad. No sé, es como, ¿cómo explico? Una sostenibilidad, como dice la última, sostenibilidad en lo social, económico y ambiental, no solo en pensar dinero porque se están dejando de pensar en otras cosas. Claro. Juan Sebastián, tú tocaste un punto muy interesante. ¿Qué es sostenibilidad? No solamente me responde, cualquiera de ustedes me puede responder. ¿Qué es sostenibilidad? Buscar como un equilibrio en las cosas. Satisfacer las necesidades. Exacto. ¿Qué más? Y si lo hablamos así desde esa perspectiva administrativa, fíjense que desde que empezamos con la empresa, al comienzo la empresa generaba rentabilidad para los accionistas. Y cuando se le decía al accionista, bueno, ustedes por qué no pagan un salario más alto a sus colaboradores, en aquella época se hablaba de los trabajadores, ¿qué se decía? No, se les está pagando lo de ley, o sea, no se necesita más. Entonces el accionista se llevaba toda la plata. Vuelvo y repito lo que nos pasó con la 14. ¿Qué cambio se ha venido presentando? Ya nos hemos dado cuenta que la empresa no es un ente que genera rentabilidad solamente para ella, ¿cierto? Y aquí, ojo, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre organización
y empresa. María José, ¿te acuerdas? O María de los Ángeles. Bueno, A ver, ¿quién me habla? administración pues es planificar, organizar y ejecutar pues los controles y controlar los recursos para alcanzar algún objetivo Ajá. ¿Me y estás gestión, hablando de administración o de organización? administración No, y yo te gestión. pregunto, organización. ¿Sí? La diferencia entre organización y La empresa. diferencia, la diferencia de la organización es un grupo de conjuntos de personas que van a un fin. Sí. Y la empresa es aquella que tiene pues, los ingresos económicos de su producción. Ajá. Entonces, ¿será que la organización contiene a la empresa? Realmente sí, porque si la empresa, en la empresa no hay organización, pues estaría pues descontrolado. Exactamente. Entonces, fíjense que hablamos de organización desde una perspectiva mucho más amplia. ¿Sí? Me voy a parar y voy a hacer unos rayoncitos aquí en la... A ver si ustedes... ¿Ahí me oyen bien? ¿Sí? Excelente. Bien. Entonces, miren, si hablamos de organización, la organización nos vincula a la empresa y yo puedo hablar de una organización familiar, de una organización educativa, ¿cierto? Una empresa, una fundación es una organización. Una fundación realmente no es una empresa que genere mucha rentabilidad, pero es una organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos hablando de la relación entre sostenibilidad de las organizaciones, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que necesito que las organizaciones crezcan. Cuando yo hablo de organización desde lo social, hablo de la comunidad, ¿de acuerdo? Hablo de los colaboradores, o sea, del talento humano. Hablo de todos los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés de una organización? A ver, Profesora, señor, dime. es que pues se ve el fondo, no sé, no vemos qué estás presentando. Así. ¿No están viendo los rayoncitos? No, señora. Ay, qué pesar. Bueno, entonces me quedo aquí. Espérense un momentito. Gracias por decirme. Yo creí que estaban viendo lo que estaba yo escribiendo. O sea que ven la presentación pero sin rayones. Sí, por ahí. ¿Cierto? Bueno, entonces mire, hagámoslo aquí. Esto, el mouse sí lo están viendo donde lo ubico, ¿verdad? ¿Sí o tampoco? Bueno, ¿el mouse sí se ve moverse? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces mire, estaba diciendo, las organizaciones, ¿cierto? Son lo genérico, lo amplio, lo que me permite hablar de muchas circunstancias. Ya les decía de la familia, de la educación, ¿cierto? Del calzado. Esas son los negocios, son organizaciones. Pero cuando hablo de organización, estoy hablando en un término integral. Necesito sostener esas organizaciones y las sostengo procurando el crecimiento. ¿El crecimiento cuál? El crecimiento social. ¿Cierto? Social, aquí está. ¿Sí ven? Sostenibilidad, organizaciones, crecimiento social. Cuando yo hablo de sociedad, me refiero a la comunidad, a los grupos de interés de una empresa. ¿Cuáles son los grupos de interés de una empresa?
o de una organización. Acuérdense que dijimos que la empresa está dentro de la organización. ¿Cuáles serían los grupos de interés de las organizaciones? Accionistas. Unos, los accionistas. Otros, Gerentes. los directivos. Bien. Otros. El personal. El talento humano, exactamente. El talento humano, que es el equipo de personas que pone a la empresa donde está, ¿cierto? Donde se mueve. Entonces ya tenemos accionistas, directivos y talento humano. ¿Quién más? ¿Con qué se mueve la organización? Acuérdense que entra y sale. Logística. ¿La qué? Logística. Ese es un proceso, pero estamos hablando del grupo de interés, grupos de interés de la ¿Con organización. los clientes? Clientes, sí señora, importantísimos. Y frente a los clientes, ¿quiénes están? Oye, yo a los clientes les puedo cumplir con un producto o un servicio, pero para llevarles ese producto o servicio, yo recibo también, ¿qué? Proveedores, ¿cierto? Proveedores. Entonces, cuando hablamos, que nos quede clarito, cuando hablamos de grupos de interés, estoy refiriéndome a los accionistas, a los administrativos, al talento humano, a los clientes, a los proveedores, al gobierno y a la misma comunidad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son todos los que posibilitan, permiten tener la organización que yo quiero. ¿Sí ven? Entonces, la pregunta inicial era, si yo digo que voy a generar riqueza en la organización, ¿será mal visto? Alguien me dijo sí, pues así de plano no se ve bien, pero ojo, acuérdense de esto que les voy a decir. Hoy en día podemos retirar la parte que habla simplemente del factor financiero para adicionarlo diciendo la capacidad de generar valor agregado. ¿Sí ven? Esas dos palabritas, valor agregado. En cambio de riquezas, ¿por qué? Porque el valor agregado, yo como organización lo puedo proyectar a todos los grupos de interés. Porque todos tenemos que ganar. Ejemplo, ¿ustedes recuerdan el edificio Space en Medellín? ¿Sí se acuerdan o no? Cuéntenme. Miguel, ¿te acuerdas? O Nicolás. ¿Qué pasó con el edificio Space? Se derrumbó. Se cayó. Exactamente, empezó a quebrarse y lo tuvieron que demoler. Pero fíjense ustedes que cuando los constructores entregaron los apartamentos, imagínense que ustedes los recibieron y estaban felices de tener un sitio donde vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Los constructores tienen unos grupos de interés. Los accionistas ganaron dinero. Los administradores cumplieron con lo que han prometido, ¿cierto? ¿Qué pasó con la parte social? O sea, se ahorraron un poco de dinero no comprando el material con la calidad que se requería y entonces se afectaron las familias, se afectó la sociedad, se afectaron los colaboradores porque la empresa prácticamente se acabó. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde es que estamos dirigiéndonos? A que las organizaciones hay que trabajarlas desde una forma muy seria. ¿Por qué? Porque
si no pensamos desde la sostenibilidad de la organización, en aspectos éticos, en aspectos de impacto social y generando valor agregado positivo, definitivamente no hacemos nada, independientemente de la profesión que tengamos. ¿Sí? ¿Sí vamos bien por allí? Entonces, pueda que yo gane, ¿cierto? Acuérdense del vivo bobo que nosotros manejamos aquí en Cali. El vivo bobo es el primero que quiere pasar, el primero que quiere que le entreguen, el primero que... ¿sí? No, cuando nosotros permitimos que nos supere la ambición, la codicia, el deseo de tener, la decisión que tomemos frente a esa organización va a ser decisiva para la sostenibilidad de la misma. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? ¿He sido clara, mejor dicho? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a todo lo que estamos aquí: crecimiento, generación de valor, desarrollo social, económico y ambiental de todos los entornos, de todos. Perdón, no los dejé hablar. ¿Quién me iba a comentar algo? ¿Se durmieron? Natalie, Obregón. Ajá. Nicolás, Geraldo. Solamente quiero que me digan si he sido clara o quedó alguna inquietud. Está todo claro. Sí, profe, está todo claro. Perfecto, gracias. Gracias. Y entonces, fíjense. Una pregunta, qué pena. Dime. ¿Usted de casualidad llamó asistencia al principio o esta clase no se llama asistencia? Esta clase sí se llama asistencia, mujer. Ah. Precisamente el profesor Villalobos está atento a la asistencia de ustedes. Ah, vale, sí, porque yo entré como 10 minutos tarde, entonces no, en ningún momento escuché que me llamaran así. Se toma asistencia en varias etapas del tiempo, ¿cierto? En esta hora y media que estamos juntos, se toma asistencia por lo menos 2 o 3 veces. Vale, entonces no hay problema. Bueno, listo. Entonces yo los felicito porque miren el puntaje. Estuvieron todos supremamente bien frente a lo que manejábamos. Entonces ya ahora sí vamos a empezar a trabajar desde lo que es el eje problemático. ¿Se acuerdan del eje problemático? Que lo mencionamos como eje problema. ¿Sí se acuerdan? ¿Y por qué fue que lo mencionamos? Ahí estos muchachos están dormidos. ¿Y alguien se acuerda? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Nosotros ya habíamos hablado de esto que estoy señalando aquí, del eje problema. ¿Para qué lo mencionamos o por qué lo mencionamos? Sería para entender los problemas y seguir como una serie de pasos para llegar a una solución. Acuérdense que les decíamos que la experiencia, la investigación que hemos hecho nos ha permitido evidenciar que cuando las empresas desconocen la importancia de la administración para el éxito de las organizaciones, ¿cierto? Y cuando hablamos aquí de las teorías administrativas, es para ver qué es lo que me sirve. Entonces, las empresas se ven
abocadas pues a sobrevivir como puedan, pero pierden la posibilidad de encontrarse realmente en un espacio agradable, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mirar a partir de este problema. Ustedes lo encuentran en muchas partes. Ustedes debieron conocer, por ejemplo, en la época de pandemia, empresas que fracasaron, ¿cierto? Empresas que fracasaron, pero no fue por la pandemia. Ya venían mostrando su debilidad organizacional, y una debilidad organizacional es una debilidad financiera. Y por consiguiente, algunas empresas tuvieron que cerrar. ¿Sí? Grandes, medianas y pequeñas cerraron. ¿Por qué? Porque, pues no, grandes no tanto, medianas y pequeñas cerraron. ¿Por qué? Porque no se vio la necesidad de revisar estos aspectos. Entonces nosotros vamos a empezar ya con el primer tema, que es la teoría administrativa, las organizaciones, y lo primero que vamos a ver, a recordar, son los precursores de la administración. ¿Qué tipo de personas o qué tipo de escuelas se fueron organizando para mostrar lo que es la administración? Entonces ahí empezamos con la administración, conceptos e importancia, ¿cierto? Ustedes tienen, dime Dana. ¿Me ibas a preguntar, Dana? No te oigo. Bueno, ustedes tienen el libro de Robbins, el libro de Kuntz, en donde pueden ampliar estos conceptos, y obviamente con sus profesores en el espacio de acompañamiento conocerán mucho más. Entonces, ¿qué es la administración? ¿Por qué es tan importante? Luego, a partir de esos precursores, vamos a entender la organización como objeto de la administración, porque es el aspecto más evidente. En la organización se pueden aplicar absolutamente todas las etapas y los procesos administrativos, pero resulta que nosotros, cada uno de ustedes, debe asumirse como una organización. ¿Por qué? Porque hay que trabajar estos preceptos, estos conceptos en su vida, ¿cierto? En el momento en que ustedes dijeron, entramos a estudiar mercadeo, o entramos a estudiar contaduría, o entramos a estudiar administración, ya eso es un proyecto de vida que requiere administración. O sea, nos vamos a manejar con conceptos interesantes. Para ver esa administración, para ver la organización como objeto de la administración, hay que entrar a mirar cómo se clasifican las empresas, qué tipos de empresas tenemos, cuál es la naturaleza, y todo al final bajo una visión de sostenibilidad. Acuérdense que la sostenibilidad es lo que nos permite proyectarnos, nos permite tener una visión integral. Ya no es una visión, ¿cierto?, particularizada, en donde unos planean, otros organizan, otros ejecutan. No, ahora tenemos una visión integral. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? Con sus profesores ustedes van a mirar una consigna de este tema, y nosotros procuramos que ustedes avancen para el éxito de sus metas. ¿Listo? Entonces vamos a volver acá, porque vamos a empezar con esto lo acabamos de ver, aquí quedamos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver dentro ¿de qué? Del concepto de las teorías administrativas y las organizaciones,
Dijimos que íbamos a ver la administración, qué es la administración y cuáles son los conceptos. ¿Ustedes habían escuchado que la administración es una ciencia? No, señora. No. Bueno, pues fíjense que hay muchas personas que todavía pelean cuando escuchan que la administración es una ciencia, pero para que nosotros podamos decir si es o no es, primero debemos entender cuáles son los aspectos de la ciencia que se ven en la administración. Y aquí los encontramos. Hay un método, realmente no va a ser uno, van a ser muchos métodos. Cuando en una pregunta anterior nos decían la palabra único, ¿recuerdan? Un diseño único de la administración. No hay diseños únicos. Hay diseños que yo puedo adaptar a la organización dependiendo de dónde quiero llegar, qué quiero hacer, en dónde estoy, con quién estoy. Entonces, a partir de eso, se trabaja con un método. Si ustedes van y le preguntan de pronto a la persona que tiene una miscelánea en la esquina o está vendiendo o tiene un puestico de arepas en la esquina y usted pregunta, ¿usted conoce algún método administrativo? Le dice, no, eso no, yo no tengo idea. Por eso nosotros sí vamos a tener ese conocimiento y podemos orientar a las personas. ¿Qué es algo sistemático? A ver. Que sigue como paso a paso un sistema. Exactamente. Que sigue un orden, ¿cierto? Que sigue un paso a paso. ¿Qué es lo que nos lleva desde la administración a ser metódicos y sistemáticos? Fíjense, el análisis de los datos y los hechos. Nosotros desde la administración llegamos a encontrar problemas. ¿Sí? Vamos a pensar en el problema que tiene la administración que se llama Alcaldía de Santiago de Cali. Un problema. Las calles se están desbaratando. ¿Sí o no? Sí, profe. Se están desbaratando. Entonces, ese es un problema. Y nos han llamado a nosotros para saber qué es lo que está pasando. ¿Por dónde empezamos? Por esto. El efecto, ¿cuál sería el efecto? Las calles desbaratadas. ¿Cuál es la causa de las calles desbaratadas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Mala administración de los recursos. Digamos, deficiencia en la parte de recursos. ¿Qué más? Para que eso que acabas de decir no quede simplemente como un comentario, ¿qué tendríamos que traer, ¿cierto? Y mostrar? A ver, ¿qué se les ocurre? Porque si yo digo, no, es que esos alcaldes que han pasado por Cali han sido malos, pésimos. Miren cómo dejaron las calles. Y ustedes me preguntan, Ruth, pero ¿por qué dice eso? ¿Cierto? ¿Qué elementos y cuáles son sus argumentos y en qué se basa para decir que todas las alcaldías han sido pésimas? ¿Qué tengo que traer yo aquí para explicarles a ustedes? Evidencias. Evidencias, fíjense aquí, datos, ¿cierto? Yo tendría que traer, a partir de lo que tu compañera dijo antes, yo tendría que haber traído, por ejemplo, el plan de desarrollo de Santiago de Cali, el último, y haber dicho, aquí dice que se destinará, voy a colocar una cifra, se destinan 100 millones de pesos para reparchar todas las vías de la ciudad de Santiago de Cali
y es un proyecto que se va a desarrollar en 2 años. ¿Cierto? 100 millones, eso no tapa una muelita aquí en Santiago de Cali, pero yo estoy hablando de 100 millones. Entonces yo les traigo a ustedes esa resolución en donde están entregando, subámosle un poquito, los 500 millones para el reparcheo. Entonces viene la pregunta, listo, ¿había recursos financieros? Sí. ¿Dónde está? ¿Cierto? Que fue lo primero que dijimos. No hubo los recursos que se necesitaban. ¿Dónde está? Entonces ahí vamos. Datos. Lo que pasa es que ese dinero se le entregó a un contratista que ganó la licitación y el contratista empezó en 2 calles y nunca terminó. Hechos. Como no terminó, pero sí se abrieron 2 calles, el resto se volvió una nada. Ya volvemos otra vez al efecto, las calles están vueltas nada. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde me devuelvo? Fíjense que voy hacia atrás de ¿qué causó lo que estamos analizando? ¿Qué hechos me evidencian eso? ¿Cuáles son los datos que yo debo conseguir para demostrar que hay un irregular manejo? Y entonces es cuando llego al método. Me encuentro con un método. ¿Se dan cuenta por qué la administración es una ciencia? Porque puede demostrar todo. ¿Sí? Pero ojo, solita no se va, no va a ser competente. ¿Qué necesita? Aquí está la tecnología. Volvemos a encontrar el método, pero ¿junto a qué? A unas técnicas, junto a unos modelos, junto a unos instrumentos. ¿Qué nos dan estos aspectos? Por ejemplo, un modelo matemático que me diga cómo puedo yo empezar a trabajar, qué tipo de calles requieren más la intervención del consorcio aquel que ganó la licitación para poder organizar las calles. Yo tengo un modelo estadístico para eso. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? ¿Cierto? Ustedes no van a ver estadística así como por molestarlos o porque tengo que hacerlos llorar con los números, no. Las estadísticas, las matemáticas, lo que se ve en la carrera tiene un propósito, y es que ustedes puedan desarrollar su pensamiento lógico, su pensamiento reflexivo y puedan tener la posibilidad de manejar números para ser más contundentes. ¿Sí? Para ser mucho más contundentes. Entonces, desde esa perspectiva, miren, ya podemos unir ciencia y tecnología. La tecnología me da las herramientas. ¿Cuáles herramientas? Unas encuestas, unas entrevistas, una revisión de equipos, ¿cierto? Una consecución de elementos que se requieren para esto, que se pueden vincular perfectamente con el presupuesto que se había manejado. Pero miren lo siguiente, administración como arte. ¿Qué nos dice? Visión integral, innovadora para resolver problemas y transformar las organizaciones. ¿Cómo suena eso? Cuando hablamos de la administración como ciencia, ustedes dijeron, eso suena raro. Cuando hablamos de tecnología, no sabíamos que la administración tenía esas competencias, esas posibilidades. Pero ahora que hablamos de la administración como arte, nos imaginamos ¿qué? Unos paisajes. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de administración como arte? A ver. Salomé, ¿qué te viene a la cabeza en este momento? O uno de los Samueles, a ver. En la habilidad de resolución de problemas. Sí, aquí está. Pero fíjate que los problemas se resuelven de una manera integral, innovadora y transformadora. ¿Te das cuenta? Por eso es el arte. O sea, yo puedo, así como el señor Trump, ¿cuál es el recuerdo más rápido que tenemos del señor Trump, el expresidente de Estados Unidos? A ver.
¿Cómo era este señor? No me digan que no lo recuerdan. Arrogante. Arrogante, sí señor. Entonces, si nosotros pretendemos aquí, ¿cierto?, llegar a solucionar una problemática que fue la que él solucionó, creyó que solucionó, de la inmigración, ¿cierto? Hay mucho migrante que está entrando al país. Esa es una situación que ellos detectaron. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿De acuerdo? Vamos a poner un muro para que la gente no pase. Y si ya tenemos niños del lado de Estados Unidos y padres del lado de México, por ejemplo, entonces dejamos los niños en unas guarderías y aquí los cuidamos y los padres que se queden en México. Esa soberbia, jóvenes, esa falta de visión, creo que hizo mucho daño. ¿Sí se dieron cuenta? Hizo muchísimo daño. Afectó a muchas personas y por ende al país. Porque no podemos pretender ser una raza exclusiva y no mirar a los demás. Entonces miren cómo la administración tiene esa movilidad, tiene esa capacidad de moverse científicamente, tecnológicamente, pero artísticamente. Nosotros ustedes ven que cuando una empresa va bien, va mejorando, sus instalaciones mejoran, los escritorios mejoran, ¿cierto? Pueden construir un piso más o pueden cambiar de sede. Eso hace parte de ese concepto de visión integral, de innovación. ¿Sí? Pero yo tengo que innovar con elementos importantes, yo tengo que innovar con lógica. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me voy a Medio Oriente a abrir un lavadero de carros, así como los tenemos aquí, que llevamos el carro a lavar, con unas chicas en bikini atendiendo a los que llegan con carro? Cuéntenme qué puede pasar con mi negocio. Pues, profe, yo creo que nos mirarían como raro, ¿Por qué? porque es una cultura diferente. Y es una cultura que, ¿qué concepción tiene de la mujer? Que la mujer no puede mostrarse, no puede exhibirse. Entonces, ¿es un negocio que va para adelante? No, todo lo No. contrario. Exactamente. ¿Recuerdan al señor Julián Torres? Cuando fue y compró en Japón los inodoros fantásticos, ¿cierto? El hombre triunfó con sus inodoros fantásticos. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿No? ¿No supieron? ¿Lo han escuchado? Digan sí o no, y yo les cuento el chisme. No, profe. No, profe. Bueno, un chisme. Señora. Es un súper chisme. Un emprendedor excelente se fue a Japón y se dio cuenta que había unos inodoros hermosísimos que limpiaban toda la zona genital, ¿cierto? Tanto de hombres como mujeres cuando entraban al baño, pero la limpiaban de una manera interesante porque había agua y había aire y dejaban una sensación muy fresca, y el hombre dijo, qué cosa tan maravillosa, y nosotros usando papel higiénico todavía, qué bárbaro, eso no puede ser. Entonces dijo, esto tiene que ser un hit en Colombia. Y el hombre fue, compró, trajo un contenedor con inodoros. Más que el inodoro era la tapa del inodoro, ¿cierto? Porque
tenía toda la tecnología adelantada que aquí no se conocía todavía, ya por ahí se está conociendo, y entonces compró el contenedor y se lo trajo y empezó a ofertar los inodoros. Cuando se da cuenta el caballero que las tapas de los inodoros que él traía no ajustaban en ninguno de los inodoros que teníamos aquí en el país, porque eran más grandes y tenían un diseño diferente. ¿Qué le pasó al hombre con el contenedor completo de inodoros? ¿Qué creen ustedes? Oigo. Perdió la inversión. Exactamente. Se perdió la plática. Sí, señora. Se perdió la plática. ¿Por qué? Porque él vio un negocio, lo imaginó, wow, era excelente, ¿cierto? Con eso iba a cambiar la noción de aseo en Colombia, pero no se percató de estas tres situaciones. Entonces mire cómo y son personas con un roce internacional, personas que tienen elementos importantes de administración y sin embargo descuidaron el elemento que ustedes iban a potenciar, que es el estudio de mercado. Se le olvidó hacer un estudio de mercado, se le olvidó mirar si la tecnología en Colombia podía adaptarse a lo que él iba a traer. ¿Sí ven? Claro, mija, ese fue una quiebra lo más bárbara que trabajó este señor. Entonces, fíjense que cuando nosotros entendemos esto, por eso esta figura, cuando entendemos la administración como un aporte al conocimiento, la entendemos como esas herramientas, esos métodos que me van mostrando un camino, y la entendemos como la posibilidad de innovar y ayudarme a mirar los problemas, pero desde una perspectiva real, más humana. Ahí es cuando yo centro, ¿cierto?, la administración como un conjunto, fíjense ustedes, sistematizado de reglas. Aquí dice reglas, pero puede ser de enunciados para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y operar un organismo social. Miren que ya no nos hablan de una organización, sino un organismo social. Esa palabrita, ¿dónde nos ubica? Como organismo social. Jóvenes, para ustedes, ¿qué es un organismo? A ver, joven Santiago Escobar. O Samuel Chica. No están ni Santiago ni Samuel. Víctor García, a ver. ¿Me puedes repetir, por favor? Te repito, pero te oigo lejísimos. Para ustedes, ¿qué es un organismo? Y, por consiguiente, social. Ay, qué pena, es que estoy en la biblioteca y no escucho, el internet también está pesado. Ah, ya. No, Pero es como un grupo de personas que conforman algo, una organización. Pues, no, está muy bien, pero cuando hablamos de organismo, mencióname un organismo.
De pronto una empresa, una organización, no sé. No, sí, pero tu organismo, el tuyo, ¿cierto? Tú tienes un organismo. ¿Qué características tiene tu organismo? Que confluyen diferentes sistemas. Un sistema. Exactamente. Samuel, casi no te escuché lejísimos. Es exactamente como un sistema. Entonces, ustedes tienen el sistema circulatorio, el sistema nervioso, Endocrino. todo en un solo cuerpo. Eso mismo le pasa a la organización. Es un sistema. Es un sistema y por eso se habla de organismo social. ¿Sí ve? Conjunto sistematizado de esos enunciados para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y operar ese organismo social. Llámese como se llame, acuérdense que debe ser sostenible porque debe generar valor agregado a todo su entorno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, miren estas frases, un conjunto de capacidades instaladas. En una empresa, ¿qué son las capacidades instaladas? Y estoy hablando ya de la empresa que produce, la que renta, ¿cierto? La que está mostrando un producto o un servicio. A ver, pensemos en un supermercado, en el Éxito, a ver. ¿Cuáles serían las capacidades instaladas del Éxito? Bueno, quitémosle el instalado, capacidades del Éxito. Por ejemplo, lo hacemos en una empresa de producción. Sí. Compra y venta. Exacto. Venta de electrodomésticos. ¿Qué más? Distribuir un mejor de... Sí. Y esas capacidades las tienen, ojo, las tienen la planta física, los jardines, los carros. ¿Quiénes tienen esas capacidades? A ver, muchachos. Líneas de producción sí tienen la capacidad. Las líneas de producción. ¿Quiénes manejan las líneas de producción? Las personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si la organización identifica a partir del punto donde quiere, o sea, a partir de la estrategia que quiere alcanzar, donde quiere llegar, identifica sus capacidades y obviamente ubica equipos que le ayuden a generar esas capacidades, pues gol. ¿Por qué? Porque tenemos una gestión efectiva de recursos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Manejamos bien el dinero, manejamos bien la planta física. Cuando yo hablo de personas, atención que no hablo de recursos. Cuando yo hablo de personas, hablo de talento humano, hablo de capital humano, hablo de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, una empresa que está produciendo automóviles. La capacidad instalada está en los ingenieros que diseñan, ¿cierto? Y hacen realidad esos diseños. Entonces yo tengo que cuidar muy bien, generar un ambiente propicio para que esos ingenieros me ayuden dentro de mi concepto gerencial a identificarme como exclusivo. Miren lo que está haciendo el señor Elon Musk, el de Tesla, ¿cierto? Que está impactando socialmente con sus modelos de automóviles, porque ya tienen lo último, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? La administración me permite
primero identificar, ¿cierto? Primero proyectar, identificar, buscar la gente que me pueda generar ese conjunto de capacidades instaladas, gestionar efectivamente los recursos, con ello estoy desarrollando y creciendo la parte social y la parte organizacional. ¿Sí ven? Todo lo que hace la administración, esto no puede faltar, no puede faltar. ¿Por qué? Porque es un elemento de importancia. Pero ustedes ahí tienen un gran papel, jóvenes, y es que ustedes a partir del momento en que ingresan a la universidad, lo que yo les decía tal vez la sesión anterior, ya tienen un concepto diferente al que tenían antes. Ya su pensamiento tiene que ser diferente, ¿cierto? Ya su visión tiene que empezar a ser integral. Ya ustedes necesitan empezar a leer, empezar a cuestionar, empezar a preguntar por qué se está trabajando esta situación. Eso es lo que en este momento están pidiendo las empresas. Personas que les ayuden a administrar desde una perspectiva real, desde un entorno lógico. Y aquí estamos, mirando el conjunto de capacidades. Ustedes ya están mirando cuáles son sus capacidades desde ahora. ¿Se acuerdan que hablábamos del diferenciador? ¿Qué es lo que les va a permitir a ustedes superar a mucha gente? Sus propias sus competencias, sus capacidades. Luego, gestionar muy bien todo lo que les llega. Entonces, que su historia académica le muestre, que su historia académica le permita proyectarse, llegar a una beca, llegar a una buena empresa, que la empresa diga, yo quiero a esta persona porque sé que me va a ayudar a salir muy bien, a desarrollar la empresa. Junto con la empresa yo desarrollo al talento humano que está conmigo, ayudo a que su calidad de vida mejore y por consiguiente la familia de estas personas. Si yo mejoro las condiciones de vida de los y las personas que están trabajando conmigo, pues mejoro las condiciones no solamente de la familia, sino del entorno, ¿cierto? Miren todo lo que hace la administración cuando yo pienso en sostenibilidad y pienso en sistematizar situaciones para que los organismos fluyan y superen cosas. Y aquí es cuando encontramos cómo es el manejo que se entrega. ¿Qué figurita ven ustedes aquí? ¿A qué se les parece la figura del centro? No oigo. Un cerebro, Samuel, muy bien, un cerebro. Fíjense que ustedes saben que nuestro cerebro funciona, ¿cierto?, por segmentos, pero este cerebro administrativo que tenemos aquí nos habla de procesos porque somos capaces de secuenciar pasos, nos habla de una dirección, ¿cierto?, de gerencia, nos habla de eficiencia desde el hacer cosas correctamente, reduciendo al mínimo el costo de los recursos, nos habla de efectividad y de eficacia, efectividad respondiendo a los resultados, alcanzando lo que pretendemos y alcanzando las metas de eficacia. Entonces, la idea sería que ustedes empiecen a mirar qué tipo de procesos están manejando en su vida para poder entrar a mirar una empresa también. ¿Cómo están manejando la eficiencia? Ustedes están reduciendo al mínimo los costos, no solamente los costos financieros, sino el deterioro de energía de su cuerpo. ¿Son efectivos y son eficaces? Eso es lo que van a mirar posteriormente con su profesor, ¿cierto? Y entonces con su profesor del espacio complementario, ustedes van a reflexionar e investigar sobre estas situaciones. Explique el alcance desde estas perspectivas: ciencia, arte, técnica y disciplina.
ustedes tienen una disciplina, están aprendiendo mucho sobre una disciplina, ya sea el mercadeo, ya sea la contabilidad, ya sea la administración. ¿Qué pasa con esa combinación de disciplina técnica, arte y ciencia? ¿Sí se ve? ¿Se ve en lo que estamos haciendo? En lo que estamos haciendo quiere decir en donde estamos. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Aportes, comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? Es una teoría excelente, nos vamos a vincular a ella. A ver, cuéntenme. María José, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo nos fue hoy? Creo que me estás preguntando a mí. Sí, María José, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sí, a ti te estoy preguntando. ¿Cómo te fue Qué hoy pena. con estos conocimientos? Pues, profe, la verdad me quedó como muy claro lo que vimos, porque pues sí tenía algunas dudas que, o sea, pues las que pude como volver a entender, por así decirlo, aunque, o sea, algunas cosas que no me quedaron claras, pues las busqué rápidamente como en internet para tener clara la definición, por así decirlo, pero me pareció muy bien, la verdad. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahí nos vamos enrutando en lo que es el concepto administrativo. Entonces, como les decía antes, ustedes, Samuel, perdón que no alcancé a leerte, ustedes van a trabajar con su profesor en la siguiente sesión y van a encontrar ejemplos y van a desarrollar la consigna de la que les hablé hace un momentico. ¿Listo? Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. Profe, ¿tú esas diapositivas que nos proyectaste hoy, tú las vas a subir a la UA virtual? Esas están en Wow Virtual. Cuando tú entras a la plataforma, fíjate que están ahí subidas, pero aparte está la grabación de la sesión del día de hoy. Ah, listo, dale, profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces que disfruten la siguiente sesión con sus profesores y nos vemos el próximo martes. Lean Chao. mucho. Hasta luego, Bueno, profe. que estén muy bien, cuídense. Hasta luego, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Profe, Hasta luego. Dime. pues yo hoy entré tarde a la clase. ¿Será que hay inconveniente ahí? ¿Tú viste qué? Yo entré un poquito tarde a la clase. ¿Será que hay No, como te digo, inconveniente? se toma la asistencia comenzando, luego hacia la mitad, 3 o 4 veces se toma la asistencia, entonces no hay problema. Ah, ¿Listo? bueno, ya. Muchas gracias. Que Gracias, estés hasta luego. bien. Bueno. Chao, Juan. Detener.